Ok, sean bienvenidos. Es un gusto de verdad tenerles acá. Es la primera vez que me toca compartir, pero creo que es una buena experiencia. Amén. Vamos a orar al Señor y le vamos a pedir que Él nos sea guiando y propiciando todo este tiempo para poder aprender y tener una enseñanza de vida que podamos portar siempre. ¿Ok? Bien, así como los niños, cierren sus ojitos. Pongan su voluntad y su corazón para que el Señor pueda hablar a nuestros corazones. Perdón. Sí, está bien. Ok. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, honramos tu nombre porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por tu grandeza, por tu poder, por tu misericordia, por tu amor y porque tú estás con nosotros, Señor. Te pedimos, Dios, que tu presencia sea manifestada en nuestras vidas en todo tiempo, Señor, en lo secreto, en lo público, siempre sea manifestando tu poder y que tu reino, Señor, sea mostrado en este mundo que tanto te necesita, Señor. Pon en nosotros tu palabra. Y que tu Espíritu Santo haga una obra poderosa a través de nuestras vidas, Señor. Sabemos que los milagros, las maravillas suceden en el santo nombre de Jesús. Y te pedimos, Padre, que tu reino de verdad sea manifestado a través de nuestras vidas. Gracias por este tiempo, gracias por estar aquí con nosotros, y porque tú nos amas y porque tú no nos dejas. Alabamos tu nombre y te agradecemos todas las cosas en el santo nombre de Jesús. Amén. Ok. Hoy día nos toca un tema que yo lo encuentro interesante, muy interesante, y se llama, voy a buscar para el título que ustedes tienen, El Éxodo de Egipto. Los que tienen la aplicación, el volumen 3, ¿ya? Ok. Bien, el Éxodo de Egipto. Éxodo, todos sabemos lo que es el Éxodo, me imagino, si no, Éxodo significa salida, partida, ¿no es cierto? Y obviamente hace alusión a cuando el pueblo de Israel, que estaba cautivo en ese lugar, en Egipto, el Señor lo saca. De alguna manera vamos a ir viendo cómo sucede todo esto, ¿ya? Ok. Dice que lo primero que tenemos que leer es el Salmo 37-23. No sé si alguien lo tiene por ahí. Salmo 37, 23. El que lo tenga, me hace una señal o lo lee. Salmo 37, ¿qué dijo? 37, 23. Amén. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Ok. ¿Puede repetirlo, por favor, hermana Felicitas? Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Amén. Amén. Ok. Les voy a leer un poco, esto es más o menos textual, ya vamos a tener tiempo para opinar también. Dice, la primera parte dice la salida, pueden ver las hojitas que tienen en sus manos. Dice, después de la aparición de Dios a Moisés en la zarza ardiente, Moisés dejó su hogar en el desierto donde vivió por 40 años y regresó a Egipto, al hogar de su niñez. Una vez allí, se reencontró con su hermano Aarón y su hermana Miriam. A causa de la falta de confianza que Moisés tenía en sí mismo, Dios permitió que su hermano Aarón fuera su portavoz ante Faraón. Juntos se acercaron a Faraón para pedirle que dejara ir al pueblo de Dios a adorarle al desierto. Así comenzó una lucha de poder entre el Faraón de Egipto y el Dios de los israelitas. Y esta es nuestra sesión de hoy. Veamos cómo va a ir esta lucha de poder, cómo va a ir evolucionando, ¿ok? Bien, ¿alguno de ustedes tiene alguna historia favorita que le hayan contado a su abuelito, su papá, su mamá o alguien que nos quiera compartir? ¿Alguna historia favorita? Piensen. ¿En qué favorita, en qué aspecto? Que ustedes la recuerden bien, me imagino. Si es favorita porque asumo que les dejó alguna buena enseñanza, exacto. Yo tengo una historia, pero no sé si me dejó mucha enseñanza. A ver, veamos. Es que mi abuelito lamentablemente era bueno para el trago, entonces como que se trastornaba. Y llegó un día ebrio a la casa y empezó a discutir con mi abuelita. Entonces le dijo, si no hace, no recuerdo qué es lo que le pedía que ella hiciera, y ella le decía no.
Y yo le digo, si no lo haces, me tiro por la ventana. Y ella no lo hizo y él se tiró por la ventana. De una casa de 2 pisos nomás, pero se tiró por la ventana y se... De 2 pisos nomás, pues ¿cuántos? y se quebró el pie. Y yo lo encontraba cuando era niña, cuando contaban esa parte de la historia, yo me impactaba porque no podía creer que un adulto hiciera algo que un niño podría imaginar hacer, pero un adulto no. La chiplería de un niño. Y claro, y yo no entendía que los adultos con el trago también se olvidan de quiénes son y de verdad que entran en un estado súper extraño. Esa historia quería compartir. Una pregunta, hermana, ¿por qué es una historia favorita? Por eso, porque me impresionaba que un adulto hiciera algo que solamente a un niño se le podía ocurrir. Porque a mí muchas veces se me ocurrió, pensaba que yo podía volar, pero me tiraba del 3er escalón de la escalera y no volaba. Por más que lo intentaba, no volaba. Pero pensar que mi abuelito sí lo hubiera hecho, eso a mí me impresionaba. Muy bien. Ok, esto de las historias, bueno, es importante es que nosotros caminemos, podamos hacer historia, pero de una buena forma, que puedan a lo mejor ser recordados por nuestros hijos, o en el futuro por nuestros nietos. Pero hoy día vamos a examinar una de las historias que yo encuentro más asombrosas del Antiguo Testamento, cómo Dios muestra su poder a través de Moisés y cómo el Señor de verdad hace muestras gloriosas de quién es Él. Estamos hablando del éxodo de los israelitas de Egipto. Dice acá, este milagroso rescate de su pueblo que hizo Dios para sacarlo de la esclavitud, todavía se conmemora hoy en día a través de la celebración de la Pascua judía. Es un buen recuerdo, ¿no es cierto? Ok, dice acá, este acontecimiento nos recuerda que Él, que nuestro Señor, escucha nuestro clamor de socorro y sí nos responde. ¿Ok? Bueno, vamos a ver un video. Y este video, la idea es que ustedes puedan tener en mente la siguiente pregunta. ¿Alguna vez estuviste en una situación que parecía imposible y luego fuiste rescatado de una manera inesperada? Vamos a ver el video. Cada año voy a Dakota del Sur para cazar faisanes con mi papá. Lo hemos hecho por años, el viaje es largo, así que salimos temprano por la mañana. Nunca tengo problemas para levantarme. Generalmente lo que me cuesta es dormir. Espero el viaje todo el año y he notado que siempre me pongo un poco ansioso y listo para la aventura. Tú sin duda has experimentado esa sensación. Esa mezcla de entusiasmo, ansiedad y nerviosismo. Un gran viaje, un partido importante, una reunión importante. Es una mezcla extraña de expectativas e incertidumbre. Ese destino que todavía está delante te consume la mente y la imaginación. ¿Puedes imaginar lo que sentían los israelitas mientras juntaban sus pertenencias? Ataban las cargas en sus carretas a la espalda y daban sus primeros pasos en el camino en dirección al este. El sol saliendo delante de ellos y también la expectativa de una nueva tierra y otra vida lejos, más allá del horizonte. La Biblia presenta esta historia como el Éxodo. Por generaciones, centenares de años, Israel había estado sujeta a esclavitud en Egipto. Pero Dios envió a Moisés para declarar proféticamente su libertad. No ocurrió de manera fácil. Dios mostró el poder de su autoridad, hizo sucumbir a Egipto y a su faraón, y finalmente ellos se sometieron al mandamiento de Dios: deja ir a mi pueblo. Así que Israel comenzó su éxodo de Egipto. Pero delante de ellos había un desierto, un vasto trecho de desierto, y más allá la tierra que Dios había prometido a su antepasado Abraham.
La tierra significaba una nueva identidad, una nueva manera de vivir, un nuevo futuro. Esa visión representa la vida. Todos anticipamos aquello que esperamos ser el cumplimiento de una promesa, sabiendo que un desierto yace entre ese lugar y donde estamos. Y todavía estamos llenos de entusiasmo por este viaje. Leemos en Éxodo 13: por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto, hacia el Mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. El Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Seguro que fue una escena extraordinaria, el entusiasmo, la expectativa, la nube y el fuego milagroso. Pero todo se detuvo de una manera súbita. Justo cuando Israel llegó a la orilla del Mar Rojo, escucharon tras de ellos el intenso ruido de los carruajes egipcios. Faraón había cambiado de parecer. No dejaría ir a los israelitas. Hubo caos. Los israelitas empezaron a clamar agobiados por el temor. Éxodo declara: mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficiente tumbas para nosotros en Egipto? Acorralados por el ejército egipcio que avanzaba contra ellos y la orilla del mar, se sentían atrapados y aterrorizados. El entusiasmo del viaje se terminó. Se esfumó la esperanza de la tierra prometida. Ya no se oyeron sus canciones de adoración y su visión de Dios. Sus ojos reflejaron solamente el temor. Así también es la vida. Cuando nuestras esperanzas y sueños se destrozan contra las rocas, arrebatados por una mano injusta, y con cuánta rapidez dejamos que el pánico nos domine y nos olvidamos de los demás, de la promesa y de Dios. Pero la respuesta de Moisés es asombrosa. Moisés les dijo: no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Tal vez esta escena sea familiar para ti. Dios le dijo a Moisés que levantara su mano sobre las aguas, y el mar se dividió milagrosamente, descubriendo un camino seco entre las olas. Israel cruzó, y cuando llegó al otro lado, Moisés nuevamente levantó sus manos y las aguas cubrieron al ejército egipcio que avanzaba. Israel fue liberado. Hay tanto en esta historia que inspira y desafía nuestra fe. Nuestro Dios fue y es un Dios de liberación, pero tal vez el tema central de la historia es un simple reconocimiento. La travesía que había emprendido Israel no comenzó con un plan de ellos para su liberación. El viaje empezó con el plan de Dios para la liberación. Su identidad como pueblo no definía el lugar a donde iban. Su identidad la definía Dios, quien los había liberado. Eran el pueblo de Dios por el poder de su mano. La historia de Éxodo es también nuestra historia. Es la historia de toda persona que en momento de pánico clama a Dios y descubre que es el Dios que libera. Es la historia de aquellos que con humildad y asombro se dan cuenta que su experiencia no es un plan de ellos, sino es Dios quien los libera. Y como Israel, somos marcados para siempre por la liberación que hemos experimentado. Dios libera a su pueblo, guía a su pueblo, bendice a su pueblo, y todos aquellos que eligen seguirlo le pertenecen. Escucha. Wow, tremendo. Todos conocen la historia, ¿no? Es una tremenda historia, como les decía al principio. Yo recordaba cuando estudiaba esto, recordaba cuando mis papás nos decían: vamos a ir de viaje, y nosotros el día anterior preparando nuestras cosas, ¿no es cierto?, guardando lo que podíamos guardar como niños, ¿cierto?
Y al otro día éramos capaces de levantarnos a las 3, 4 de la mañana porque estábamos expectantes, porque había una promesa de un viaje, lo íbamos a pasar muy bien. Y un poco lo que relata al principio es eso, como cuando tú va a suceder algo con tu vida, te dicen, oye, vas a ser liberado, vas a ir a un lugar. Yo me imagino que ellos deben haber estado muy inquietos, fueron esclavos por cientos de años, entonces su mentalidad estaba esclavizada, desde físicamente esclavizados, pero también ellos estaban esclavizados, iban a ser liberados. Y como decía ahí, estaba dentro de un plan del Señor. Ahora el relato es muy interesante porque, por ejemplo, dice, ok, el Señor, ocurren varias situaciones, ¿no es cierto?, con el faraón, el Señor los saca, ok, me imagino que deben haber muy felices, tocando panderos, cantando, danzando, no sé, toda la expectación que ocurre frente a un hecho de salir en libertad. Y el relato también indica que en un minuto, ok, vamos todos felices, wow, vamos siendo liberados, y de repente se encuentran con un tremendo mar. Y claro, y por otro lado el escenario empieza a cambiar. O sea, claro, estamos siendo liberados, vamos con todas las ganas, ¿no es cierto? Y de repente veo a nuestro enemigo que está detrás, ¿no es cierto lo que relata? Esto es como haciendo un foco general, ¿no? Y estoy frente en un mar y el enemigo, y yo estoy acá. Y piensen que ellos no, me imagino, como eran esclavos, obviamente no eran guerreros, o sea, no era como decir, ok, volvamos y vamos a combatir. No, ellos estaban en una situación donde la realidad de ser salvos era imposible. Entonces, es verdad, es decir, estamos en una situación crítica, estuvimos felices por la noticia de la liberación, vamos camino a la tierra prometida, pero la primera gran prueba. Y es impresionante porque es verdad que como humanos, frente a una adversidad que tenemos delante, ya nuestros cantos de libertad, de júbilo, ya parece que ya no son tantos. Empezamos a perder nuestra mirada y empezamos a mirar la situación inmediata, lo que tenemos ahí. Es decir, mi enemigo atrás, el mar al frente, una promesa de que Dios nos iba a llevar allá, pero estamos aquí, ¿y qué hago? Entonces, como humanos, en nuestra finitud, en nuestra naturaleza, es muy natural que podamos empezar a dudar, a mirar las circunstancias, y empieza a cesar nuestra alabanza, nuestra fe en el Señor, en el Dios Todopoderoso. Y bueno, como vamos a ir viendo el relato, en un minuto le dice Moisés, oye, quédense quietos y vean la salvación de Jehová. ¿Sí? Ahora, yo no sé qué habrá pensado exactamente Moisés, a lo mejor en su interior quizás igual tenía temor, humanamente hablando, pero como era el líder, ¡hey! Tranquilos, el Señor nos va a sacar de aquí. ¿Cómo? No tengo idea, pero el Señor lo va a hacer. Entonces, es importante poder aprender de acá de que es muy natural perder la fe, que nuestras fuerzas empiecen a caer, ¿no es cierto? Pero así también, yo siempre he pensado que la Biblia nos muestra hechos, obviamente, para que nosotros, claro, vamos a conocer la historia, pero la pregunta es, ¿qué pasó ahí que yo tengo que tomar para mi vida? Porque finalmente todos nosotros vamos caminando hacia un lugar con una promesa. O sea, hay una promesa principal, vamos a la vida eterna, vamos caminando, ¿no es cierto? Pero en nuestro diario vivir, obviamente, cada uno tiene una relación con el Señor y hay promesas que... nosotros sabemos que el Señor como que nos promete ciertas cosas, cada uno en su relación personal la puede entender. Sin embargo, en el camino nos vamos a encontrar siempre con vicisitudes, con problemas, con dudas, con gente que nos tira hacia abajo. Eso es muy normal, es parte de nuestra vida, es parte de la naturaleza también que tenemos. Entonces, es muy bueno tomar estas historias, ¿no es cierto?, y agarrarlas porque es un tesoro. Es decir, ¿y cuál es el tesoro? Es saber que Dios te dice, hey, yo estoy contigo, sigue adelante, confía en la promesa que yo te he dado. Y pienso que realmente el Señor se manifiesta de una manera que muchas veces nosotros no podemos entender, ¿ya? Pero eso es como para ir entendiendo de qué se trata este capítulo. Dame un segundito. Estoy más viejito, así que tengo que usar lentes.
Vamos a ver. Ok. Hay una historia que cuenta, bueno, el estudio, que igual se la voy a leer. O si alguien se anima a leerla, dice la parte considera, habla el día lunes, después del Día de la Madre, no sé si lo tienen escrito ahí en su hojita. Sí. Ya, a ver, alguien que se anime a ayudarme con eso. ¿Pueden levantar el dedito? ¿Pueden hacerme una seña? Era el lunes después del Día de la Madre de 1967, unos 2 años después de que los Estados Unidos de Norteamérica se involucraron en la guerra de Vietnam. La primera brigada de la División Aerotransportada número 101 había pasado ya 4 días en una misión de búsqueda y destrucción, mientras los soldados se movilizaban a lo largo del caos seco de un río. Fueron sorprendidos por el enemigo posicionado en tierras elevadas. Un cuantioso número de fuerzas enemigas se habían atrincherado en un complejo sistema de túneles y refugios arriba del río. Un helicóptero llevó a un pelotón de infantería para apoyar a la brigada y evacuar a los heridos. Después de horas de feroz combate, recibieron la orden de evacuar a todas las tropas. El helicóptero realizó varios viajes para recogerlos. Sin embargo, 8 soldados solo pudieron ver cuando el helicóptero llevó a cabo el último rescate y se alejó. Acorralados por los disparos del enemigo, los 8 no pudieron llegar al sitio donde aterrizaba el helicóptero. Abandonando el pequeño grupo, tenía claro que pronto sería atrapado por el enemigo. Eso temían, pues el ejército contrario los superaba en número, posición y conocimiento del terreno. Repentinamente se oyó a la distancia el conocido sonido de los hélices del helicóptero. El comandante Charles Quero había escuchado la llamada de auxilio de los soldados varados y contra todo pronóstico, él realizó un último viaje para evacuar a los 8 combatientes. Justo cuando parecía que se había perdido toda esperanza, el pequeño grupo fue rescatado. Hasta ahí. Bueno, aquí es un ejemplo de la vida cotidiana donde ya no había pero ninguna esperanza para este grupo de soldados que había quedado abandonado, y de repente, ¿no es cierto?, aparece el rescate. Claro, muestra algo de la vida cotidiana, pero básicamente lo que se nos quiere mostrar es que realmente nunca perdamos la esperanza, nosotros, sobre todo nosotros, que sabemos en quién hemos creído. Y si no lo sabemos, vamos a aprender a creer en el Señor. ¿Ok? Hay una parte que dice acá, lo que les estaba comentando recién, que venía el ejército, ¿no es cierto?, en el párrafo siguiente. Dice que venía el ejército, estaban frente al Mar Rojo, y dice que el pueblo de Israel era superado en número y estaba en territorio desconocido, no tenía entrenamiento de combate ni tropas de refuerzo. Así que, ¿qué les quedaba? Clamar a Dios y esperar que Él llegara en su auxilio. ¿Ok? Bien, quisiera que vayamos a la Biblia, a la Escritura. Vamos a leer Éxodo 14, 1, 4. Éxodo 14, del 1 al 4, y después alguien se prepara con Éxodo 14 también, pero del 5 al 9. Y una tercera persona que se prepare con Éxodo 14, del 10 al 18. Vamos. Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pinhairol, entre Migdol y el mar hacia Balsefón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra,
el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Ok. Leamos inmediatamente la siguiente, que es del 5 al 9, por favor. No sé si quién lo tiene. Dice, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Para que no nos sirva. Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Sí, hasta el 9 era, ¿no? Sí, okay. Sí, y Sí. el siguiente es del 10 al 8. Ok, el 9 dice, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pihahirot, delante de Baal-Zephón. Extrañan los nombres, ¿eh? Pero bien. Sigamos por favor con el 10 al 18. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron y en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor no nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón, y en todo su ejército, en sus carros y en sus caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Ok. Es un relato súper intenso. Hay varias cosas que podemos rescatar de acá. Primero, hay una pregunta que dice, ¿alguna vez has estado en una situación en la que te sentiste realmente perdido y atemorizado? ¿Qué tiene el estar perdido que nos hace sentir vulnerables? ¿Alguien ha tenido alguna situación que nos pueda compartir donde se haya sentido así? Perdido, con miedo, ¿qué va a pasar? ¿Alguna situación que lo desespere? ¿Nadie? ¿Están tímidos hoy día? ¿Qué les pasó? El maestro nos intimida. ¡Wow! No, para nada. Ok. Ya yo me da vergüenza, soy muy buena para hablar. Nosotros cuando estábamos en Chile teníamos nuestra casa, pero la casa no era realmente nuestra. Nosotros habíamos hablado con el dueño nos quería vender la casa, pero estábamos en todo el trámite y la verdad es que empezó a pasar el tiempo y entre el abogado y todo el tema fue quedando ahí. Y un día llegó una carta
que la recibió mi esposo, y él se aguantó todo el día hasta que las niñas estuvieran durmiendo para hablar conmigo, y era una carta donde nos decían que la casa se iba a remate, ¿ya? Y era una situación como esta que describe la Biblia, en la que nosotros no teníamos, no sé, la casa valía, no sé, 150 millones de pesos, y nosotros no teníamos ni siquiera 2 millones para decirle al banco stop, nosotros la pagamos. Y por otro lado, que se fuera a remate significaba perderla, y sin ninguna, o sea, no había por dónde mirara, no había alternativa. Y es más, yo pensé, cuando él me lo dijo, cuando mi esposo llegó la noche y yo lo había afligido, me dijo, tenemos que conversar, y me muestra la carta, y yo vi el semblante de él así como de angustia. Yo lo que recuerdo es que en ese momento le dije, no sé cómo, pero el Señor preparó este momento para convertirlo en algo favorable. Pero no sé cómo, le dije yo no sé cómo, pero sé que este va a ser el mejor momento. Y después, al día siguiente, yo empecé a pensar, y ahí en realidad empecé, uy, ¿qué vamos a hacer? ¿Y si nos quitan la casa? ¿Y dónde nos vamos a ir? Somos una familia grande, somos 5, no podemos llegar a la casa de un familiar. Empieza uno a pensar todo lo que podría pasar. Y empezó la angustia a apoderarse de mí a medida que pasaban los días. Sin embargo, a raíz de eso, conversamos con algunas personas que nos dieron una solución y nos dijeron, ¿saben qué? Vayan a hablar con las personas que tienen la deuda del banco. Y fuimos a hablar, y la verdad es que fue algo milagroso, y una casa que costaba en ese momento 150 millones. Es como $200.000, $250.000. Nos dejaron, ellos tenían, eran como los que le habían comprado la deuda al banco, no sé cómo es el enredo. El asunto es que ellos nos dijeron, ya, con 20 millones la casa es de ustedes. Luego de eso, le dije a mi esposo, no, yo quiero ir también, vamos a conversar por segunda vez. Fuimos a hablar por segunda vez, y cuando estaba planteando, ¿saben qué, chiquillos? Por ser ustedes, les vamos a dejar en 17 millones la deuda. Y yo le dije, ¿sabes qué? Le dije, no, tenemos más de 10 millones. Es todo lo que tenemos. ¿Qué tal si lo dejamos en 10 millones? Y este joven abogado se rascó la cabeza, miró el computador, sacó una calculadora, se movía para allá, para acá, y nos mira y dijo, ya, dejémoslo en 10 millones. Una casa que de verdad no pagamos ni siquiera el 10%, o sea, con suerte el 5% del valor de la casa. Y yo vi la gloria de Dios. Sí. De verdad, como me tocó vivir ahí ese momento tan intenso, de verdad yo decía, no puede ser, así como que uno trata de rehuir de los problemas, pero es verdad, nos enfrentamos a una situación que a mí me superó, o sea, de verdad. Pero qué impresionante es cómo el Señor puso personas, y Dios nos da gracias. Le digo para animarlos también, porque yo no sé qué situación pueden estar viviendo, pero les aseguro que el Señor puso a ese abogado y a personas que nos ayudaron. Uno dice, claro, gracias por esta persona, pero en realidad gracias a Dios porque puso una persona, propició una situación que para nosotros era pero imposible. Estábamos tal cual el pueblo de Israel. Por un lado los egipcios y por otro lado el mar. ¿Qué hago? O sea, de verdad. Ahora, como dice también el estudio, que en alguna parte dice que a veces las situaciones así nos exprimen como un limón, así que la prueba no hace así porque quiere saber de qué estamos hechos, o sea, qué pasa con nosotros. A veces las pruebas, uno dice, pucha, esta prueba que me llegó, sí, a veces nos lamentamos de eso, pero las situaciones difíciles, es cierto, nos exprimen, sacan pero todo de nosotros, de alguna forma nos desnudan a ver cómo estamos,
pero también tenemos la gran oportunidad de decir, Señor, ¿realmente esto me supera? Yo no puedo hacer nada, y clamar. Bueno, acá habla de que el pueblo de Israel clamó, pero también empezó a decir, bueno, ¿viste? Estábamos mejor en Egipto, ¿por qué no nos dejaste allá? Ya había donde morir al menos. Entonces, los seres humanos tenemos una naturaleza que no debemos desconocer. Pero en esa naturaleza también tenemos la capacidad de decidir. Es decir, o me entrego a la desgracia o realmente me entrego a las manos del Señor. Señor, haz lo que quieras. Obviamente yo estoy desesperado por una situación que estoy viviendo, pero tenemos la opción de decidir. Por eso digo que cada día uno despierta y decide. Cada día uno abre los ojos y decide seguir al Señor. O sea, ok, aceptamos al Señor y la obra de Dios en nuestras vidas. Pero cada día es una oportunidad para decir, ya Señor, este día voy contigo, de nuevo vamos juntos. Es como eso. Es una cosa permanente. ¿Ok? Una preguntita, ¿Sí? no sé, me da mucha pena porque pues soy nueva y luego me da pena hablar así mucha gente. ¿Qué tal? O sea, igual Dios pone a personas así como lo dice, pusieron al abogado y así. Y digamos que se hace una situación diferente, pero también pone personas que te están deteniendo o te están poniendo en una situación igual difícil. Como que sería el propósito de Dios en ese aspecto. En lo personal, no voy a hablar por todo, te voy a hablar de lo que... Hay cosas que a los ojos míos de repente deberían ser de una manera y de repente no lo son. Pero a veces, como hay una canción que dice que la puerta abierta eres tú, pero la puerta cerrada también. Es decir, pienso que en nuestra entrega al Señor, todo lo que sucede, de alguna forma, el Señor lo puede poner a nuestro favor. Porque obviamente tenemos enemigos, situaciones que no son contrarias, quiero decir. Pero aún así, yo creo que el Señor obra a favor nuestro a pesar de cualquier circunstancia. Esa es mi experiencia, mi convicción. Evidentemente siempre vamos a tener enemigos, pero ahí el Señor también puede mostrar su poder actuando en favor nuestro en esa situación. Y también va a poner personas que te van a tirar arriba, que te van a animar, que te van a favorecer, por supuesto que sí. De hecho, como dice acá la historia, el pueblo de Israel tenía al enemigo, a Faraón, con gentes de a caballo, con carros, y ellos estaban ahí para hacer debilitar la fe de los israelitas. Sin embargo, Dios necesitaba glorificarse en lo imposible. Muchas veces es cuando... Porque si todo está plano, si todo está bien, si no hay esa presión de gente enemiga, si no está esa presión, quizás no valoraríamos tanto los milagros de Dios, no los veríamos. Pero cuando uno está en apremio, cuando realmente hay gente que te trata de apagar, te trata de oprimir, es cuando Dios se glorifica. Porque su gloria tiene que manifestarse de una manera donde sea imposible que sea por obra humana. Y para eso ocurren también situaciones en las que uno no ve salida, con personas, con situaciones. Es lo que yo también creo. Muy bien. ¿Alguien quiere opinar algo? No, ya lo dijeron todo muy bien. Ya no necesitamos agregar nada. Porque hay una parte que me encanta, me gusta. Bueno, tengo la versión acá en el tablet, que es una nueva versión, pero hay una que me encanta, que está en la Reina Valera. En el 14, Éxodo 14, versículo 15. Perdón, desde el 13. Lo encuentro intensa. Yo creo que Moisés era un personaje intenso. Y Moisés dijo al pueblo: no temas, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más y para siempre los veréis. Eso es lo primero que me impacta. No teman, estén firmes, o sea, vamos, como dicen en inglés, go ahead, no sé cómo dirán, pero es como, dale, sigue, ¿ok? Eso es lo primero. O sea, el Señor nos anima a seguir. Y más adelante, en el siguiente dice, Jehová peleará por vosotros. Hermanos, yo los invito a apropiarnos de esta palabra
de cuando el Señor, por ejemplo, dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, pero Jehová peleará por vosotros. Nosotros estamos en una situación, por ejemplo, nosotros llegamos de Chile hace un tiempo y yo digo, Señor, ¿a quién iré? ¿A quién? Claro, uno tiene hermanos, yo estoy feliz por ustedes, de verdad. Debo confesar que ustedes son una bendición del Señor para nosotros, en serio. El cuerpo de Cristo es una bendición donde quiera que uno vaya. Es algo tremendo sentir cómo Dios te ama a través de los hermanos de la iglesia. Es algo súper real. Entonces, nosotros, ¿qué les dije eso? Bueno, algo que necesitaba decir. Dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El Señor siempre tiene cuidado de nosotros. Amén. Y más adelante dice, le dice a Moisés, seguramente Moisés, si bien es cierto, le dio ánimo, él también tiene que haber estado clamando, por supuesto, en su corazón. Pero aquí hay una enseñanza que me gustaría, espero que opinen lo mismo. Dice, pero Jehová dijo a Moisés, oye Moisés, pero ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Es decir, él estaba atemorizado, me imagino, igual tenía que dar respuesta a miles de personas y yo le dije, pero ¿por qué me hablas? ¿Por qué me clamas a mí? Y él, ¿qué le dijo? Di a los hijos de Israel que marchen. Eso fue lo primero. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano. Es decir, el Señor, yo digo para mí, ¿yo qué entiendo de esto? ¿El Señor está con nosotros? Sí, amén. Está con nosotros. ¿El Señor nos ha dado promesa? Sí, amén. Vas a llegar a la tierra prometida, tienes que seguir. Obviamente estamos animados, lo que dijimos delante, vamos con todas las ganas y de repente se nos presenta una prueba y empezamos, parece que el Señor no está, empezamos a decaer. Pero, dice ahí, ¿por qué clamas a mí? Entonces, dice, levanta tu mano, ¿cierto? Y que extendiera la vara, es decir, hay una acción. Yo tengo una promesa que la tengo que atesorar, pero hay una acción que debo cumplir. Y la acción es, oye, dile que marchen, y tú, levanta la mano, extiende tu mano, ¿cierto? Con la vara y ¡tá! Y ahí ocurrió. O sea, tiene que haber un momento de activación donde el Señor se muestra. Entonces, hay gente que a veces dice, ok, me encantaría, Señor, por favor, dame trabajo, quiero que tú me bendigas. Mientras tanto, me voy a sentar a ver en las mañanas mi película, voy a levantarme a las 11 de la mañana, pero yo sé que tú me amas y vas a hacer el milagro. O sea, pero ¿de qué estás hablando? Es como, ¿qué pasa? Yo creo que Dios actúa cuando también tú te mueves, porque tu mover demuestra también tu confianza en el Señor. Amén. Entonces, por eso es importante entender, ok, tengo la promesa, tengo la meta, voy a llegar a la tierra prometida, tengo que cruzar aquí el mar, pero tengo que hacer algo. Y en mi desesperación, confiar en el Señor, clamar al Señor y actuar. Ok, bueno, eso es un poco lo que les quería decir. Bien, vamos adelante. Éxodo 14, 23, 31. Si alguien me ayuda, leímos hasta el 20. Lucía, El 18. 18. Nos falta del 19 al 22. Que alguien me ayude con eso, por favor. Y del 23 al 31. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco,
teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Ok, y alguien por favor que continúe del 24 al 31, por favor. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó la rueda de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al oír se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Amén. Wow, qué tremenda historia. Es alucinante esta historia. O sea, es impresionante y algo digno de recordar. Hace unos meses atrás me tocó ver un documental que hay un científico que investigaba a ver qué tan real eran los milagros, qué sé yo, los hechos poderosos. Y justamente uno de los hechos que analizó fue que empezó a buscar en la historia y encontró huellas de que, por ejemplo, en una piedra estaba escrito, en una piedra estaba tallada la historia y habla de un pueblo que no se llamaba Israel ahí, pero sí que había cruzado por un lugar donde habían unos juncos. Y es impresionante porque, claro, el tipo como científico busca una explicación. Y hay huellas, y él recorrió todo ese lugar donde está el mar, ¿no es cierto? Vio lugares posibles donde podría haber pasado este hecho histórico, y también analizó que hay épocas del año donde los vientos soplan y las aguas se abren, etc. Yo digo, ok, a lo mejor él va a poder descubrir el origen, el sentido científico, pero así todo, la pregunta es, ¿a quién obedece la naturaleza? ¿Quién es el dueño de la naturaleza? O sea, es un hecho tremendo, y esto nos da luces de que son hechos magníficos, tremendos, que Dios hizo y también Dios hará. Así que yo lo encuentro, es un relato de verdad impresionante. No se nos dice con exactitud cómo el Señor confundió, esto es la parte que dice el Señor libera, para que vean más o menos en su hojita, dice la persecución continua y el Señor libera. Veamos, dice en la persecución continua, se menciona una columna de nube que se movía adelante y hacia atrás, que puede parecer confusa, ¿no es cierto? Pero en realidad es como el Señor está como protegiéndolo, siempre cuidando a su pueblo. Cuando los israelitas acababan de salir de Egipto, en Éxodo 13:21 nos dice que Dios los guió con una columna de nube durante el día y una columna de fuego en la noche. Sin importar la hora del día, Dios les mostraba hacia dónde ir. La nube que se mueve de adelante hacia atrás nos muestra que Dios no solo estaba guiando, sino que también estaba protegiendo. Que debe ser increíblemente maravilloso poder presenciar esto y ver cómo el Señor... Bueno, el Señor lo hace igual el día, tiene otras formas, por supuesto, pero sí lo hace. Y más adelante dice, el Señor libera. Ya estamos terminando. Dice, no se nos dice con exactitud cómo el Señor confundió
al ejército egipcio. No sabemos si las ruedas de las carretas se atascaron en el barro o si se salieron de su eje, pero podemos estar seguros de que fue una increíble demostración de poder, dado que el ejército egipcio exclamó: el Señor está luchando por ellos en contra de Egipto. O sea, aún los enemigos estaban reconociendo de que el Dios de Israel estaba peleando por Israel, estaba a favor de Israel. Ese día Dios rescató a unos 2 o 3 millones de personas de una vida de esclavitud y les dio la libertad. El rescate, que comenzó en una zarza ardiente en el desierto, terminó en la orilla del Mar Rojo. Yo no sé si alguien quiere compartir con nosotros alguna experiencia donde ha visto cómo la mano del Señor lo ha rescatado de algún momento de temor. Quizás quiera contarles aquí a los hermanos alguna. Bueno, mientras piensan, es importante dar testimonio de lo que Dios hace, porque, bueno, yo escuchaba a Beatriz, mi esposa, y fue uno de los hechos que a mí me ha marcado. La verdad es que lo quería compartir yo hace como 2 semanas atrás en una reunión, pero esta a lo mejor esta fue la oportunidad para hacerlo, cómo de verdad Dios nos rescató, con todas las letras, con todas las letras. De algo imposible, el Señor hizo algo posible. Hoy día somos dueños de una casa, no pagamos ni el décimo, ni la décima parte de lo que esa casa vale hoy día. Pero eso es un hecho que nadie se lo puede ni siquiera imaginar, pero Dios movió de tal forma todas las piezas que nos rescató. Aún debo decir que la aflicción, y gracias a Dios así pudo ser, nosotros orábamos con las niñas, tratábamos de servir, estábamos en el hacer también, en el hacer, confiando en el Señor, pero estábamos haciendo. Entonces, los animo a, bueno, y damos gloria a Dios por eso. O sea, porque no lo hizo nadie, no fue ni el abogado, ni mi amigo, ni mi hermano, no. Fue el Señor el que se movió en nuestro favor y ocupó las piezas que Él quiso ocupar. Y por eso yo de verdad les digo, el Señor hace cosas increíbles. Y si están en algún momento de desesperación, que puede ser, que muy en los secretos quizás pueden estar viviendo, confíen en el Señor, confiemos en el Señor, oremos juntos, decidamos creerle al Señor, clamar al Señor, pero alzar la mano, extenderla, actuar, para que el Señor se mueva también en este actuar, en nuestra muestra de fe. No sé si alguien quiere compartirnos algo antes de ir terminando. Me encantaría poder escuchar. Yo le voy a contar una historia de un milagro que el Señor hizo en nuestras vidas. Yo estaba encargado de unas trailers, de un parquecito de trailers, y el dueño de las trailers se las iba a quitar el condado, porque no debía $45,000 de taxes, y ya le habían puesto un lien a la propiedad, ¿verdad? Entonces, una vez me dijo el Señor, me dijo, vean, dice, ¿por qué no compras tú de venta? Las vendo, dice, porque de todas maneras me las van a quitar. Digo yo, no, pues yo como. Entonces empecé a pensar yo, y luego yo conocí a una persona aquí donde pagan los taxes, donde paga aquí en el departamento del Tesoro, y fui y le pregunté, digo, oye, le digo, ¿hay algún problema con esta dirección y esta propiedad? Y estuvo chequeando. Dice, esa propiedad es de fulano de tal y debe ahorita $45,000 de taxes y ya se la van a quitar. Dice, nomás tiene 2 meses para que se la quiten. Y entonces yo dije, pues ya, hasta ya no voy a ser yo manager. Ya hasta mi trabajo me van a quitar ahí. Entonces ya hablé con él y le digo, ¿cuánto quieres por ella? ¿Cuánto me la dejas? Y entonces ya me dice, ¿sabes qué? Dice, ahorita préstame $2,000, dice, que tengo que dar ahorita, porque si no, en 2 semanas me la van a quitar.
Solo les presté los $2,000 y ya fue y los dio y le dieron otros 2 meses más de lo que la semana. Y entonces ya empezamos a hablar y luego yo fui a un lugar donde hacen title, compañero, o sea, un lugar donde hacen los papeles de propiedades, ¿verdad? Y a ver cómo iba a ser y lo que iba a salir. Entonces ya me dijo, ¿sabes qué? Te la dejo en $200,000, dijo. Y dice, y nomás dame $1,400 al mes de renta, del payment. Y empecé yo a pensar, dije nada más con los puros pagos de la gente que vive allí, yo iba a sacar como unos $5,000. Y dije, ¿por qué no me está pidiendo más? No, entonces ya le dije a un hermano mío, le digo, ¿sabes qué? Digo, mira, aquí hay una propiedad y pues vamos. Y ya fuimos a ese lugar donde hicimos todo el papelerío y todo. Y en 3 años, poquito más de 3 años, le empezamos a pagar de $3,000, $4,000 y así. En 3 años la acabamos de pagar. Una super bendición de Dios, porque yo nunca hubiera podido agarrar una cosa así de yo solo. Es que el Señor abrió esa puerta. Y fue un milagro, le doy la honra y la gloria, porque pues es una cosa como usted, que solo Dios puede hacer. Así es. Qué bueno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno. Así que hay que creer en los milagros y esperar en el Señor, por supuesto. Amén. Dice, reflexiona. Vean sus hojitas. Dice, los israelitas no eran capaces de salvarse a sí mismos. Esa es una... Ya, partamos de ahí. Ya, no somos autosuficientes, ¿cierto? Muchas veces nos creemos, yo puedo, yo voy. Pero aquí dice, los israelitas no eran capaces de salvarse a sí mismos. Necesitaban un libertador. En el momento oportuno, Moisés obedeció, extendiendo la mano sobre el Mar Rojo, y así se presenció uno de los rescates más milagrosos de la historia. Casi 1500 años después, Jesús, en obediencia, extendió sus manos sobre una cruz de madera para rescatarnos milagrosamente de nuestros enemigos, la muerte, el infierno y la tumba. La liberación de Israel de la esclavitud de Egipto es un presagio de la liberación que Cristo proveyó para cada uno de nosotros. Jesús marcó el camino para liberar a toda la humanidad de la esclavitud del pecado y de la muerte y conducirnos a la libertad eterna. ¿Cómo describirías tu relación con Jesús, nuestro libertador? ¿Cómo describirían eso? ¿Qué relación tenemos con Jesús como nuestro libertador? Pues yo creo que cuando caemos de rodillas orando, sentimos la presencia del Señor y sabemos que tenemos esa relación con Él, la sentimos, porque la sentimos. Así es. Porque yo he experimentado cosas que yo le pido y me las da y me las hace. Esa es la relación que tenemos con Él. Que Él nos responde a lo que nosotros le pidamos de corazón. ¿Alguien más? Es como una relación, para mí en lo personal, mi relación con Él es aún mayor que la relación que tengo con mi papá y aún mayor que la relación que tengo con mi esposo. Porque el Señor suple todas mis necesidades, me protege, me ama. Entonces, en verdad, creo que no hay palabras que lo describan, porque las relaciones más íntimas, más cercanas que tengo yo, que son con mi papá, mi esposo, no sé, mi mamá,
Dios aún supera esas relaciones, en mi caso personal. Porque sé que si estoy en aprieto, Él me va a libertar, siempre me va a dar una salida. Sé que siempre va a haber una salida. Y también sé que de lo peor, Él va a sacar lo mejor. Entonces, cuando estoy pasando un momento difícil, de dificultad, yo de verdad me pongo ansiosa porque digo, ¿qué milagro voy a ver esta vez? ¿Cómo me vas a mostrar tu gloria, Señor, esta vez? Entonces, es una relación, en mi caso, yo la siento que es muy estrecha, es muy potente, es muy fuerte, y la verdad es que también le pido a Él que nunca me deje apartarme de Él, porque es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Amén, amén, amén. O también cuando uno pasa por dificultades tristes, adversas, uno siente la relación con el Señor, porque lo fortalece a uno y es como uno puede salir adelante, agarrada, sabe uno que agarrándose de la mano de Él podemos superar aquel dolor, aquella prueba. ¿Cómo podemos decirle a alguien, cómo le hablaríamos a alguien de Jesús, que Jesús es mi libertador? Porque en realidad, ¿cómo le digo yo a alguien eso? ¿Cómo le explico? ¿Cómo le transmito? Porque, si bien es cierto, el Señor y Dios, ¿no es cierto?, nos auxilia, nos da, pero no es nuestro... No podemos ser utilitarios con el Señor. No. Decir, no, es que ahora tengo un problema, ahora Señor, por favor, ayúdame. Es como, eso es estar utilizando al Señor. Pero ¿cuál es el verdadero sentido de nuestro Cristo, de nuestro Señor? Porque en el fondo, ¿cuál es el sentido de todo? ¿Quién es Jesús? Lo digo porque es nuestro libertador. Moisés era el libertador que sacó al pueblo, ya sabemos la historia que hemos hablado toda la clase, pero ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Por qué Jesús? ¿Cómo digo eso? ¿Cómo cuento eso? ¿Quién es Jesús? ¿Es tu libertador? ¿O no es tu libertador? ¿De qué? ¿De qué te libera? Yo creo que la manera más sencilla de hacerlo es mostrando tu testimonio, mostrando lo que Dios hizo en tu vida. Es la manera más fácil y eficaz de mostrar quién es Jesús. Como Él se muestra o se manifiesta en tu vida a través de dando tu testimonio, hablando de lo que Él ha hecho en ti. Yo creo que es una manera más práctica, podría decir, de hacerle ver a una persona o hacerle entender quién es Jesús. Pero también, como lo que acaba de decir eso, Dios no es el que sale de la lámpara, Aladín. Él no es eso, y tenemos que estar bien claros en eso. No es que yo diga, Señor, yo quiero esto y me lo vas a hacer. No, Dios no es eso. Nosotros tenemos que alinearnos con el Señor. En nuestra relación con Él nosotros tenemos que aprender que es su voluntad siempre. Claro, vamos a pedirle en oración y todo, pero siempre, Señor, hágase su voluntad. Y tenemos que aceptar su voluntad en todo. Que no siempre va a ser lo que nosotros queremos, pero sabemos que lo que Él va a decidir va a ser lo mejor para nosotros. Amén. Amén. Es que las cosas de Jesús, del Señor, es por fe. Si no tenemos esa fe en algo que no vemos, porque no lo vemos, ¿cierto? Lo sentimos por los milagros, pero es una cosa que no la puedo mirar, o sea que me platican, me dice la Biblia, y si yo creo la Biblia, yo tengo la fe de lo que la palabra de Dios dice, yo en eso me abrazo y en eso me quedo. Y cuando le quieres platicar a una gente, y imagínate una gente que es incrédula, pues necesitas
agarrarlo a coscorrones con la Biblia. Porque muchas veces la gente No use la Biblia para eso, hermano. No, hermano, agarro el cincho. Ah, caray. No, pero o sea que es que es una cosa de que nosotros tenemos que abrazar esa fe, porque sabemos que esa fe nos va a llevar a la eternidad. La agarramos y creemos y la creemos y no estamos fieles en ella, porque de eso amana la vida. Hay dos cosas que... Ok, Cristo es nuestro libertador. Y nosotros vamos caminando a la tierra prometida, ¿cierto? Y tenemos que seguir caminando, allá, al final, mirando al Señor siempre. El Señor es nuestro libertador, el Señor dio su vida por nosotros. Y ahí, esto no está en el programa, pero hay una palabra que está en Colosenses, que yo la encuentro impresionante. Que está en Colosenses, para que sepan, 2:13. Dice, Colosenses 2:13. Y dice lo siguiente: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra todos nosotros. Cristo en la cruz dice que anuló el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo es nuestro libertador. Ya no hay ningún infierno, ningún Satanás que lo pueda acusar, porque Cristo se puso ahí en medio y anuló todas las acusaciones que nos condenaban. Ese es Cristo. Yo camino mi vida cristiana, pero voy mirando allá, porque Cristo se puso por mí. Aunque yo sea una buena persona, eso no es lo que me salva. No. Cristo me salvó, Él es mi libertador. Yo camino, mi deber es caminar, creer en sus promesas, clamar cuando tenga que clamar, actuar cuando tenga que actuar, pero mi norte está allá adelante, arriba. Ese es Cristo. Él dio su vida por mí. Y yo agradezco todos los días por eso. Y yo sé que Él yo sé que Él me suple, el Señor nos suple, el Señor nos entrega, nos ayuda, nos protege. Pero no es utilitario, no es que yo lo use. Eso no es. Yo dedico mi vida a Él, le doy todo. Y por consecuencia soy bendecido. Bueno, hay muchas cosas que podríamos hablar. Es un tema apasionante, importante, interesante. Me encantaría que pudiéramos conversar más, se nos acabó el tiempo, pero le pido al Señor también que se quede en sus corazones y en sus mentes algo de lo que hemos hablado. No pierdan la fe, avancen, confíen, no se queden quietos. O sea, dice ahí, quédense quietos y vean la salvación de Jehová. Pero en rigores, estén en paz, estén tranquilos, confiados y vean la salvación de Jehová. Confiemos en el Señor, sigamos avanzando, agarremos sus promesas, hagamos las propias y no perdamos la fe y puestos los ojos en Cristo siempre, en el Señor. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna duda, algo que quiera comentar antes de que oremos para terminar. ¿Ok? ¿No hay dudas? ¿No hay comentarios? ¿No hay reclamos? ¿Nada? Hermano, no veo cada reclamo, yo lo veo. ¿No? ¿Nada? ¿Todo bien? Ok, les agradezco también, por estar, por venir, por ser parte del cuerpo y porque sé que la vida de ustedes está bendiciendo siempre al cuerpo de Cristo. Así que estoy contento por él y les agradezco también la atención. Y nada, confiemos en el Señor y sigamos adelante, ¿ok? Vamos a inclinar sus rostros, cierren sus ojitos como los niños y vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor te damos por este tiempo.
Gracias, Señor, porque en Cristo Jesús tenemos la salvación y porque no hay ninguna acusación que antiguamente nos haya sido contraria, sino como dice tu palabra, Cristo en la cruz se expuso por nosotros, se entregó su vida por nosotros y por eso somos salvos, por eso podemos orar a ti, Señor. Dios y Padre nuestro, gracias por este tiempo. Tenemos tanto anhelo, Señor, de tenerte más vivo aún en nuestras vidas. Queremos que sea manifestado tu poder, que tu reino, Señor, sea manifestado en medio de nosotros. Dios Santo y poderoso, gracias por esta palabra y porque podemos traer a la memoria cómo tú libertaste al pueblo de Israel, cómo tú, Señor, los sacaste de tierra de esclavitud y los condujiste, Señor, por un desierto en el cual fueron probados, pero también tú mostraste tus milagros poderosos y le mostrabas de que tú estabas con ellos. Señor y Dios, permítenos tomar esta historia y hacerla nuestra, entender de que la salvación viene de ti, Señor, viene de Jehová, que podamos movernos, actuar, pero siempre confiando en que tú estás con nosotros y estando atentos a la voz de tu Espíritu Santo, cómo nos guía en cada detalle, cada cosa que hacemos, Señor. Gracias porque eres Dios, porque eres nuestro Dios. Gracias por amarnos. Gracias por tenernos, Señor, en tus manos. Bendecimos tu nombre y declaramos de que para ti, oh Dios, sea la gloria y el honor por todos los siglos de los siglos. Amén.